Queremos encontrar el campo vectorial de gradiente de f de x, y. Observe cómo tenemos una función f de dos variables y, por lo tanto, el gradiente de f será un campo vectorial con dos componentes, un componente sí y un componente y. Usamos esta notación aquí para el gradiente de f, y a menudo decimos del f, y notamos que esto es igual al campo vectorial, donde el componente x es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, y el componente y es igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Si f fuera una función de x, y z, entonces el gradiente de f también tendría un componente as igual a la derivada parcial de f con respecto a z. Así que busquemos el campo del vector de gradiente, luego hablaremos sobre lo que nos dice sobre la función, y luego también veremos esto gráficamente. Entonces, debido a que f de x, y es igual al logaritmo natural de la cantidad 2x más 5y, usaremos la fórmula derivada a la derivada, con respecto a x natural log u. Es igual a 1 sobre vc subprime. Entonces del f, o el gradiente de f, es igual al campo vectorial donde el componente x es igual a la derivada parcial de f con respecto a x. La derivada de log natural 2x más 5 con respecto a x va a ser de nuevo 1 sobre vc subprime, o 1 sobre la cantidad 2x más 5. Y multiplicado por la derivada de 2x más 5 y con respecto a x, que serían solo 2 porque tratamos y como una constante. El componente y es igual a la derivada parcial de f con respecto a y, que sería igual a 1 sobre u por u', que sería 1 sobre la cantidad 2x más 5, y multiplicado por la derivada de 2x más 5 y con respecto a y. Entonces tratamos x como una constante, y así tenemos solo 5 veces. Simplificando el campo del vector gradiente, o del f, como un componente x de 2 dividido por la cantidad 2x más 5y, y un componente a de 5 dividido por la cantidad 2x más 5y. Ahora hablemos sobre lo que el campo del vector de gradiente nos dice sobre f de x, y. En muchas aplicaciones, nos gustaría saber en qué dirección moverse para que f de x, y aumente o disminuya más. Esta dirección se llama la dirección del ascenso más pronunciado, o descenso más pronunciado, y el gradiente nos da esta información. El gradiente en cualquier punto x, y en la superficie dado por f de x puntos, en la dirección del ascenso más pronunciado, o mayor aumento, y el opuesto del gradiente en cualquier punto x, y, nos da una dirección de descenso más pronunciado, o mayor disminución. También es cierto que el gradiente será ortogonal o perpendicular al nivel de curva de la superficie dado por f de x, y. Así que echemos un vistazo a esto gráficamente. En el lado derecho de la pantalla, vemos la gráfica de la superficie dada por f de x, y graficada aquí en azul, y el plano amarillo es paralelo al plano sí. Entonces, cuando el plano amarillo corta la superficie, muestra el nivel de curva correspondiente a la izquierda, y también tenemos el gradiente de f, o el campo vectorial de gradiente, graficado aquí en rojo. Entonces, mientras animamos el plano amarillo, observe cómo a la izquierda veremos el cambio en el nivel de la curva. Y hay dos cosas para notar aquí. Si nos detenemos aquí por un momento, si estuviéramos en algún lugar a lo largo de esta línea en la superficie, y miramos el gradiente correspondiente, apuntará en la dirección de aumento máximo, o ascenso más pronunciado, y notará cómo los vectores de gradiente también son ortogonales o perpendiculares al nivel de la curva. Si camináramos en la dirección opuesta, o en la dirección opuesta del vector de gradiente, sería la dirección de disminución máxima o descenso más pronunciado. Espero que hayas encontrado esto útil.